La siguiente ventana que en otro vídeo ya hemos presentado es la ventana de juego. De hecho, cuando nosotros seleccionamos una cámara, por ejemplo, la cámara principal que tenemos en nuestra escena, podemos ver justamente esa visión de la cámara que va a coincidir también con la de juego. Nosotros en una escena podríamos tener diferentes cámaras, pues si queremos cambiar las visualizaciones de un determinado personaje o la visualización del juego, pero en un momento dado el juego solo va a estar mostrando una determinada cámara. De hecho, cuando nosotros pasamos a esta ventana de cámara, vemos cuál es la cámara que está mostrándose, cuál es la perspectiva. Si nosotros, por ejemplo, cambiamos el punto de vista de la cámara, de hecho, si lo rotamos y apuntamos a otra posición, veremos que justamente en la perspectiva o en la ventana de juego va a cambiar a esa perspectiva. De hecho, en el juego también tenemos diferentes formas de previsualizar nuestro juego. En este caso, ¿qué estamos desarrollando? Si recordamos, si vamos a Build Settings, estamos desarrollando simplemente para PC Mac, también lo teníamos en nuestra menú superior, PC Mac Linux, es decir, para un equipo de sobremesa portátil o portátil, tendremos una serie de una serie de resoluciones de visualización, previsualización que podríamos activar para justamente realizar esas comprobaciones. A partir de estas previsualizaciones también podríamos desarrollar nuestras propias resoluciones para poder previsualizar justamente ese juego cuando nosotros le demos al play y nosotros estemos visualizando ese juego en la ventana de Game. Estos botones ya son más clarificadores, podemos maximizar cuando nosotros le demos al play, entonces intentará pues maximizar, vamos a esperar a que quede compilado nuestro juego, ¿veis? Intentará maximizar con la resolución que hayamos elegido o si no maximizamos se quedará en esta ventana. Mute audio o los gizmos que ya hemos visto cuál es la representación dentro de nuestra ventana de escena, que es una representación muy parecida a la de juego. Durante el desarrollo de nuestro videojuego hemos estado trabajando con una escena, con los diferentes game objects, con los diferentes objetos y que van a estar reflejados justamente en esa escena o en esos niveles que estemos desarrollando. El proyecto por eso tenemos esta ventana también muy interesante e importante dentro de nuestra interfaz. Va a hacer referencia a no solo los diferentes elementos en un momento dado de una escena, sino a todos los elementos que nosotros podamos utilizar dentro de nuestro proyecto en las diferentes escenas. Por ese motivo, esta perspectiva también es muy importante. La podemos, bueno, ya que estamos y no lo hemos hecho anteriormente, podemos reconfigurar todas las ventanas de nuestra interfaz y dentro de este proyecto, pues quizá el folder más importante es este de Assets, donde tenemos pues los diferentes elementos que vayamos creando, como fue ese de primer script que utilizamos para comprobar el correcto funcionamiento con Visual Studio Community 2019. Tenemos las escenas que ya hemos visto cómo ir creando, pero podríamos generar nuevos folders, nuevas carpetas que se van a incorporar a nuestro proyecto y que nos van a permitir, pues imaginaos que aquí ponemos materiales. Van a permitirnos ni más ni menos que justamente ordenar los diferentes elementos que después podamos utilizar en diferentes escenas. Por último, también vista, cuando justamente realizamos esa primera prueba, es la ventana de consola. La ventana de consola va a permitirnos justamente
realizar un seguimiento del buen funcionamiento o de los posibles errores que se produzcan dentro de nuestro programa, dentro de la programación de nuestros scripts o incluso del propio interfaz o Unity y los posibles errores que se puedan producir. En este caso, como pudimos ver, pues habíamos programado mediante C# un primer mensaje, que cuando nosotros le dábamos a play a nuestro juego, a nuestra única escena que teníamos programada, pues salía este hola Paco, la hora y que había lanzado, que no era ni más ni menos que la propia librería. Esto se denomina pues un objeto que se denomina Unity Engine y lo había lanzado este debug log object, este hola Paco. Pues a través de esta consola, vuelvo a repetir, podremos lanzar tanto mensajes de control, mensajes de seguimiento de nuestra ejecución para ir haciendo lo que se denomina debugging o simplemente poder visualizar informaciones y otros errores que se puedan producir durante la programación de nuestro videojuego.